Bienvenidos a un nuevo vídeo de Cliófilos, un paseo por la historia. En esta nueva sección que inauguramos hace poco tiempo y que se llamaba Conversaciones con Conversaciones. historia. O sea, iba a decir conversando sobre la historia, pero bueno, tenemos muchos matices y muchos nombres que podemos poner aquí, pero nos quedamos con Conversaciones con historia. ¿Recordáis que en la última entrega os hablamos sobre la película Ben-Hur 2016? Sobre esta versión más moderna de la de Charlton Heston de los años 50-60, ¿no? De ese peplum. Dejamos la cosa a medias porque nos alargamos más de lo que creíamos y lo dejamos en un punto clave en el cual os dijimos que íbamos a hablar del tema quizá más llamativo y más importante que más nos gusta a nosotros. Obviamente a vosotros os puede gustar más o menos, pero queremos que participéis y sigáis de nuevo la conversación con nuestros caretos, que sabemos que ya les estáis empezando a coger cariño, ¿no? Entonces, antes que nada, pues hombre, presentar a mi compañero de tertulia, a Arnau. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Encantado, como siempre. Dispuesto a seguir hablando un poquito sobre la película, ¿no? Ya. Dispuesto a hablar de lo más importante y lo que más rabia seguramente nos ha dado, que ahora empezaremos, pero madre Bueno, mía. de todas maneras, de momento no sabemos a dónde nos conducirán los pasos, entonces trataremos de grabar, si tenemos que cortar, cortaremos y quizá pues en vez de dos entregas tengamos que hacer tres. De momento, pues como no tenemos una bola de cristal, no podemos adivinar el futuro, nos pondremos en marcha y si llegado un momento pues tenemos que cortar, pues cortaremos la grabación y os invitaremos al siguiente programa. Entonces, como siempre decimos, y porque estamos hablando de Roma, calzaos la Scaligae y acompañadnos en esta aventura. Bueno, pues empezamos por el punto donde lo dejamos y es que en ese momento pues teníamos a Mesala que se iba a servir a Roma, a la gloria A seguir del su imperio. destino. Ahí está. Entonces, después de que Ben-Hur le dijese que si se iba a servir a los asesinos, pues bueno, pues él hizo caso omiso y como tampoco tenía nada que le atase allí, obviamente, él está enamorado de la hermana de Ben-Hur, se le ve bastante, ¿no? Se nota. Sí, sí, sí. Lo Él lo dejan que bastante hace obvio. es que como es un romano y ella es judía, parece ser que la cosa no pinta bien, no es como un amor imposible. Y él lo que hace es poner tierra de por medio, tampoco se siente que pertenezca a esa familia. Se siente un poco desplazado al ser romano, ¿no? Entonces lo que hace es marcharse hacia donde el deber le llama, en este caso a servir en las legiones, se enrola en las legiones y vemos una serie de imágenes muy cortas, muy breves, desde mi punto de vista me hubiese gustado que fuesen más largas, ya que tenemos, o que ya han movilizado tanta gente y han aprovechado ese escenario bélico, pues podrían haberlo alargado un poquito más y habernos mostrado alguna escena más larga, ¿no? De combate, más bélica, ¿no, Arnau? Yo es que me quedé con Sí, las ganas de no. más. La verdad es que sí, ese montaje así como de totamundos, de un poco ir a luchar por todas partes, está muy bien, pero además, si yo lo veo, esto me recordó en ese momento, me recordó a la serie Roma, seguramente la has visto, Sí, hombre. pues solo te muestran puntitos de batallas, un momento, unos minutillos al primer episodio de la primera temporada, sin hacer spoilers, pero sale una escena de batalla. Y después, en algunas, las batallas típicas de Farsalia, por ejemplo, Filipos, lo que sea, pues te sale un escenario de batalla, todo el mundo muerto ahí, que supongo que es lo más barato de hacer, ¿no? Es Claro. tirarse al suelo y hacer el muerto. O los ejércitos formados Pero, antes de combatir, ¿no? claro, Pero no claro, se ve la escena, la esencia del combate, ¿no? claro, es eso. Entonces me recordó un poco a ese tema. Pero lo más importante, lo que realmente veníamos a hablar, es un poco cómo hacen estos legionarios. Y eso ya es un tema muy en general y que evitaremos repetirnos en ediciones de películas en el futuro. Pero es algo que nos encontramos por todas partes. Es decir, esa representación extremadamente liberal de los soldados romanos. Es decir, entiendo perfectamente que hay cuestiones de presupuesto que no puedes hacer una lórica segmentata para todo el mundo. Eso lo entiendo, es normal, no pasa nada. Y por eso no pasaría nada si se hiciera con materiales más baratos, no tiene por qué hacerse en hierro o en acero inoxidable o lo que sea.
Pero Vale, que se eso vea sí. menos, ¿no? Que se note Claro, menos. el problema está en que, de hecho, hemos tomado, hemos tomado las debidas notas para esto, y es que hay montones de errores o hasta cosas que lo hacen un poco, bueno, es que yo creo que lo empeoran, es decir, es lo que comentábamos en el otro vídeo. Eh, Hay muchas cosas de la historia que son muchísimo más peliculeras, muchísimo más impresionantes que lo que nos muestran las películas. Las escenas de batalla. Si me permites, lo empezaré ya a comentar. Y es que nos muestra al personaje al más puro estilo de 300, por ejemplo, escenas un poco a cámara lenta, ese golpe y después un rato de pararse y después vuelve a la velocidad normal. O, o estos personajes que van a combates singulares. O sea, hay escenas donde los legionarios están, yo que sé, subiendo una montaña helada contra bárbaros que parecen salidos del World of Warcraft. Y claro, las están subiendo, cada uno va por una parte, cada uno va a No su hay rollo formación, no hay y formación están, romana y eso claro, están es... entablando combates singulares. Además, hay algunos de ellos que están incluso dando la espalda a su propio enemigo. Es decir, alguno está luchando montaña abajo, algunos montaña arriba. Esto es imposible y no sería factible. Realmente lo que hizo famoso el Imperio Romano, el ejército romano, es esa lucha en falange, es decir, esa lucha uno al lado de otro, pero con esa flexibilidad un poco que daba la espada corta. Y eso no lo vemos. Yo creo que sería muchísimo más impresionante y es algo que películas como La Legión del Águila o estas, que al margen de sus otras cosillas, que ya sí eso comentaremos en otro momento, sí que lo ponen, esto de luchar en formación. La serie Roma, por ejemplo, también lo pone. Bueno, la serie Roma, que es algo que está bastante bien históricamente, tiene sus cosillas como todas, pero nos muestra ese combate en formación. Incluso una de las partes en las que el centurión, ¿no? ¿Cómo se llamaba? Ya hay el Tito Pulo y el Lucio otro, Boreno, el Lucio Boreno. Boreno, Lucio Boreno. Pues Boreno le dice, vuelve a la formación, borracho. Pues es el Claro. hecho de que tienes que luchar en formación. Y eso es lo más importante. Y entonces, Y se ve lo que le pasa a un hombre que abandona la formación. claro, ¿Qué le claro. sucede después, no? Que es castigado, en el caso de que no lo hayan muerto, que es lo más probable que le pueda suceder, es realmente la disciplina esa romana de la que os hablamos en su día también cuando os hicimos el podcast sobre la disciplina en las Claro, legiones, ¿no? claro. Todas estas cosas, estos combates singulares, pertenecen a un pasado homérico. Pues sí, que lo relatan en la época de Homero, en la época micénica, pero en un periodo de guerras, con un imperio ya en consolidación, es imposible que no se vea, que se vean este tipo de combates singulares. Es más, aquí y ahora yo voy a hacer un poquito de abogado del diablo y Venga. con la cantidad de gente que se dedica al mundo de la recreación, como puede ser nuestro grupo, ya no por hacer spoiler, pero hay muchísimos grupos, no solo en España, sino en el mundo, que se dedican a hacer este tipo de representaciones de legiones y de combates, que te hacen una formación, que te hablan en latín, que te transmiten las órdenes, que te mantienen la línea. Hostia, con un bocadillo y una Coca-Cola, las tienes, Más que de las sobras. tienes, Y las sales en tienes en una la peli de, de- filmación. de- de Hollywood. Correcto, y tienen toda la panoplia con reproducción exacta, hecha en metal. O sea, no necesitas gastarte un dineral en construir esas lóricas de mierda, porque son de mierda, lo que parecen de cuero. O El sea, color seguro. sí, hostia, es que Porque son dices, marrones. teniendo toda esta gente que estaría dispuesta a sangrar por el imperio en una película como esta, de este calibre, Hombre. oye, aprovecha, aprovecha y ponlos. Igual que con todos los grupos de recreación que se dedican a todas las épocas históricas, porque realmente también hay películas de la Segunda Guerra Mundial que hay uniformes que dejan mucho que desear cuando tienes grupos Mm, que se dedican a la recreación. Entonces, realmente yo pienso que aquí los productores o los guionistas o los directores o quien mueva el cotarro tendría una cantidad de extras profesionales y que se emplearían a fondo más que cuatro matados pegándose golpes, como tú dices, dándole la espalda al enemigo sin mantener una formación. Obviamente lo que sale en Roma, en la serie de Roma, es muy diferente, pero es una escena de un minuto. claro, Casi es no que nos es muy deja poco, es apreciar muy nada. poco. Entonces nosotros aquí en la película de Ben-Hur pues, hemos detectado pues, estos errores. O lo que dices, ¿no? Que están luchando contra qué luchan. Parece que están en Germania, porque él dice que se va a Germania, pero luego está luchando contra unos tipos que parecen como unos, ¿no? Como unos Sí, o no, unos persas no, de las es lo peor. estepas o Claro, vikingos, yo qué sé, que parece aquello, sí, ¿no? eso es un problema, porque yo, y eso es lo que
tenemos que explicar a los oyentes que nosotros nos hemos visto la película cada uno por su cuenta y hemos tomado sus notas, ¿no? Tenemos un documento y tenemos todas las notas. Pues algo en lo que coincidimos es esto, ¿no? Que los enemigos, la gente que sale luchando, son de lo más variopinto y fantástico que podemos encontrar. Entonces, por ejemplo, encuentras enemigos, y volviendo un poco al tema que hablábamos en el otro episodio, sin entrar más, pero hay como curiosidad más que nada, porque a ver, es una película, al final no tenemos que olvidar que es una película de Hollywood y que su único objetivo es un poco entretener y ganar dinero, más ganar dinero que entretener. Pero además sale, por ejemplo, luchando una batalla contra subsaharianos, por ejemplo, que salen, pero es que van vestidos como De Masái Shaka Zulu, de prácticamente. Shaka Zulu, sí. Sí, como Zulu, sí. Sí, sí, Y sí, sí. dices, lo más probable, lo más parecido a subsaharianos que puedes encontrar luchando contra romanos, que eso sí que se ha encontrado, es, por ejemplo, contra las legiones, por ejemplo, la que recreamos nosotros, la segunda Traiana, estuvo luchando contra pueblos de Nubia. Pueblos de Nubia que sí, efectivamente, son de piel negra, entonces no habría ningún problema, pero tampoco hay que ver, y yo lo encuentro muy mal, es ver gente africana, pues los vamos a poner de salvajes de Zulus con escudos de mimbre y con taparrabos. Pues no es así. Las veces que lucharon contra gente de piel negra, eran gente con reinos establecidos, eran enormemente ricos. No hay que olvidar, por ejemplo, el reino de Etiopía era enormemente rico, y ya no decimos Nubia con sus minas y el control del río Nilo, pues son gente que podrían ser igual de bien vestidos, igual de disciplinados que cualquier otra parte, que los germanos más próximos al Rin, o que no lo sé, pueblos de Arabia, por ejemplo, que no tiene sentido ese modo de un poco de explicarlo. Después ya no hablemos de cómo van vestidos los enemigos, que son ciudadanos de Cliché Land, porque claro, hay el típico bárbaro del juego de fantasía de rol, un hombre barbudo con pieles, un hacha de doble hilo y bueno, ahí pegando alaridos. Hay, pues eso, el subsahariano Zulú. Hay después el típico persa, parto, lo que sea, De la Edad que Media, ¿no? realmente, claro, es que van vestidos, y eso me recordó muchísimo, van vestidos con una indumentaria que es claramente de un soldado de a pie árabe del siglo octavo o noveno. Claro. Es que van vestidos exactamente igual, podéis mirarlo. Por ejemplo, la revista de Despertaferro, hace poco sacaron un número sobre eso, ¿no? El Califato Omeya, pues todo eso. Pues podéis ir a mirarlo ahí, para si queréis información un poco más de calidad, es que van vestidos exactamente igual. Es decir, tampoco hay una voluntad bueno, de ponerlo un poco más creíble. Bueno, Que tampoco es demasiado diferente. Si es que porque no es bien es una escena que prácticamente es un flashback, porque no llega ni a los 30 segundos. Entonces, realmente tampoco se han querido esforzar y han puesto 4 o 5 personas por cada bando, porque si te fijas, no aparecen tampoco muchos legionarios romanos, sino que se enfoca o se centra quizá en la figura de Mesala, ¿no? Que también Bueno, le y llaman, lo ascienden a capitán allí mismo y en medio de una capitán, ¿eh? batalla. Sí, le Esa es otra dice. cosa que tenemos que Claro, comentar. ese es otro detalle, ¿no? Un tema de los rangos, ¿no? Pero le dice, ¿cómo te llamas? Le dice, me parece que era en ese momento era Poncio Pilatos que aparecía por Sí, ahí. Poncio Dice, Pilatos, ¿cómo sí. te llamas tú? Dice, Mesala, dice, no sé qué Mesala. Dice, pues a partir de ahora eres el capitán, venga, arriba. Claro, Venga. ascendido en el campo de batalla ahí de buenas a primeras, Claro, ¿no? y Una los hombres le cosa. obedecen porque por alguna especie de mandato divino han escuchado la conversación en medio de un campo de batalla y le obedecen y ya está. Y la cadena de mando a tomar por saco, supongo. Bueno, Y como veis, es que es es todo que un no. cúmulo de despropósitos, ¿no? Yo pienso que se podrían haber esforzado más y ya no digo incluir a los recreadores, pero sí asesoramiento de un recreador o yo qué sé, permitir que el asesoramiento histórico pues fuese más detallista en estos puntos. Tampoco dijimos en el anterior programa, Arnau ya os lo comentó bastante bien porque él también ha hecho tareas de asesoramiento en videojuegos, pues quizá están en este caso los asesores capados o tienen unas limitaciones
pero pienso que unos mínimos sí que tienen que haber, porque si tú quieres aparecer luego en los créditos como asesor de esa película o de esa serie o lo que sea, dirán, joder, vaya asesor, no tiene Qué ni idea porquería. de lo que dice. Eso Claro, al te final quedas su como mal. prestigio se va a tomar por Claro, saco. claro, claro. Quedas súper mal tú también como asesor histórico. Entonces, simplemente en esta pequeña escena de un minuto, imaginaos la cantidad de cosas que hemos llegado a ver. Y entiendo que también vosotros podréis ver si habéis leído y os habéis documentado un poquito, que no hace falta ser ni un No. experto para darse cuenta de estos errores. Entonces, más adelante os volveremos a hablar de las legiones y de la llegada de esa décima pretensis a la ciudad de Jerusalén, ¿no? Pero si te parece, cambiamos un poquito de Sí, tercio y avancemos, volvemos a la avancemos. vida civil, ¿no? Volvemos a la parte civil de la película, en ese momento en el que ya Mesala está con Roma, pero la vida transcurre y se desarrolla con cierta normalidad en el Jerusalén de ese año 33 o un poquito más, porque ya hemos avanzado un poco más en el tiempo. Vemos, por ejemplo, que Ben-Hur dice que él, siendo príncipe, no puede casarse con la criada, que es esa chica que se llama Esther, que siempre está con él, esa chica que luego cabalgará en pantalones largos con él, ¿eh? Pero que dice que si se casa, sería bajo pena de muerte. A ver, ¿qué es esto? Es un Bajo príncipe, pena de puede hacer lo muerte. que quiera. Claro, aparte, partiendo de la base de eso, ¿no? Aunque sea de una clase social diferente, y si se casan, serán castigados con pena de muerte. ¿Y por qué se casan al final y no está muerto Ben-Hur, ¿no? Porque la película luego acaba con la muerte de Ben-Hur, ay, perdón, con el matrimonio de Ben-Hur con esta chica, y luego resulta que él sigue vivo. Entonces, es un poco contradictorio, ¿no? Que entre dos clases sociales no se puedan casar. Obviamente, siendo un príncipe, imagino que podía elegir, pero tampoco es que fuese una esclava. Sería una clase inferior, que no era una noble, vale, pero de ahí a que no se pudiesen casar, no sé, yo veo como un poco exagerado esa política de diferenciación social y parece que estemos en un momento en el que, vamos, a un tipo de sangre noble no se le pueda tocar porque, vamos, sería como cometer un crimen. Entonces, yo pienso que este punto pues está un poco quizá exagerado, eso digo yo. Sí, 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 no, en ese sentido, además del propio, la propia coherencia de guión, que eso ya es otra cosa, que tampoco somos críticos de cine, pero sí, sí, además es eso. Y hay más contradicciones. Por ejemplo, algo que vi personalmente es que siendo un príncipe, hay que entender también por cuestiones de escenario, presupuesto, lo que sea, es evidente que han ido a cualquier lugar que no tiene ni por qué ser Israel, pero han No ido a creo. cualquier lugar así un poco tosco y de montaña. Han pillado un pueblo por ahí, como el típico pueblo italiano subido en media pendiente de la montaña. Y entonces han ido ahí y han puesto pues sus romanos por ahí, sus cosillas y han grabado la película. Esto está bien, aunque representar Jerusalén como un pueblo, me perdonaréis la expresión, pero un pueblo asqueroso a la mitad de la montaña, cuando la ciudad de Jerusalén está perfectamente explicada por Flavio Josefo, por ejemplo. Hay arqueología además, está la ciudad actual, no es necesario más, que ves que es relativamente plano y no tiene nada que ver. Además, encuentras un príncipe y dices, oye, no está nada mal como príncipe, tiene un rango muy elevado. Después, viven en una casa, una casucha, puesta en medio del resto del pueblo, vive el pobre y el rico al lado, que eso es verdad, eso para que no, para que veáis que tampoco hay un sesgo importante, pero eso en Roma lo encontramos. César nació en la Suburra, ¿no? En el peor barrio de todos, ahí en el medio del Aventino. Es decir, vivían ricos y pobres uno al lado del otro. Pero la diferencia era enorme, era enormérrima. Además de que son unos príncipes judíos, pero que viven en una casa aparentemente romana, con su impluvium, su Mm. peristilo, ahí el estudio, lo que sea. Es decir, en eso también hay un poco una falta de coherencia de guión, porque te dicen primero que es un príncipe, después odia a los romanos, pero después vive en una casa de estilo romano, después se casa con la chica que decían que lo iban a matar, pero no lo matan. Después vuelve a colaborar con los romanos, después lo encarcelan. Es decir, no hay además de esto, no, de lo que sea histórico,
no hay una coherencia de guión en ese sentido. No hay una lógica que se siga a lo largo de toda la película. ¿No? Y además va a comprar verduras, ¿no? Claro, El príncipe va a es comprar el verduras al príncipe, mercado. Es un un príncipe que va a tío, comprar su compra semanal, ¿no? claro, un tío que se puede permitir vivir sin trabajar, ir a correr con su caballo por donde sea, pero después no puede o se permite la rebaja social o de estatus, que es ir a comprar con una criada. Es decir, no es tanto que no lo puede hacer, porque es evidente que sí que puede hacerlo, pero el problema es que un noble de esa época no se lo No lo podía haría. permitir. Pero Es es que no que lo no haría. iría, ya aunque quisiera, no se lo podría permitir, porque entonces el resto le vería como a uno más. Y eso, una persona que basa su estatus en el hecho de que es diferente, no se lo puede permitir, aunque quiera, no puede, no le es posible porque perdería todo su estatus, se vería como uno más, un muerto de hambre más, y tampoco podría ser. En ese sentido, no le veo demasiado sentido en esa parte. Es decir, no tiene demasiada coherencia. Totalmente de acuerdo, Arnau. Pues pasamos al siguiente punto Sí. y es un momento en el que parece ser que se encuentran con el carpintero, con el Hombre, famoso el carpintero. carpintero. Están allí comprando verduras en este matrimonio que tendría que estar muertos ya, pero bueno, siguen Sí. vivos, ¿no? Pues realmente se encuentran, están conversando Ben-Hur y su esposa y de repente pues parece ser que escuchan o interviene Jesús en la conversación y parece que Ben-Hur, este chico, este desconocido, le dice a Ben-Hur que lo que tiene que hacer es amar a sus enemigos. Porque están hablando sobre el control de Roma en Jerusalén y todo esto, ¿no? Y Jesús le dice que lo que tiene que hacer es amar al prójimo, amar a su enemigo y todo. Entonces, ¿qué hace Jesús? Ay, perdón, ¿qué hace Ben-Hur? Le dice, hombre, este tipo sí que es progresista, ¿no? O sea, un progresista en el Imperio Romano. Una palabra No existe, que no ese concepto no existe. existía. Claro, realmente. Son pequeños detalles, ya ves que nos hemos fijado en pequeños detalles, pero no sabemos si son fruto de la traducción, porque a lo mejor no tenemos que Mm, criticar al guión original, porque a lo mejor cuando traducen las frases o las conversaciones al castellano o al francés o al italiano, los términos que se utilizan son diferentes a No, los originales, de ¿no? hecho, si me lo yo la he visto la película en inglés, Ah, así bueno, pues que lo entonces, dice, it's ¿sí? progressive, y lo dice Ah, igual. O sea que en ese sentido no hay ningún problema. Pero además, yo creo que es algo también, es un recurso también muy usado en el cine histórico, que es un poco poner un poco circunstancias, palabras, acciones, actitudes que nos puedan llevar a nuestra propia sociedad. Es decir, que el espectador puede decir, oye, las pues comprenda, yo ¿no? El también soy espectador. progresista, yo también pienso esto. Oye, qué Ya. bien me siento. Voy a votar. Pero, Voto a Jesús. Jesús claro, por claro, presidente. vota a Jesús por presidente. Pues, claro, es en ese sentido, de que se usa un poco ese anacronismo o analogía, si quieres decir así, de pasar un concepto que es absolutamente moderno, progresismo no tiene sentido, puedes decir, es que ni tampoco liberalismo, puedes decir, oye, qué raro, no sabría decirlo cómo lo habría dicho un romano, pero progresista no. Además, otra cosa que quería comentar antes, pero simplemente se me ha olvidado, es que cuando está con la chica, no sé ya si es su mujer ya, sí, diría que sí, cuando está ahí comprando sus puerros y sus nabos y lo que sea por ahí, cuando está comprando por ahí, también es otra parte en la que es otro anacronismo, o al menos una analogía que nos hace un poco identificarnos con él. Porque yo creo que el hecho de que vaya a comprar es para que una persona del siglo XXI, sobre todo mujer, o da igual, o un hombre feminista, si es que da lo mismo, una persona que tenga unos valores pues un poco más avanzados o adaptados a nuestros tiempos, y es que vea, oye, pues este tío ya me cae bastante mejor porque no ha sido heteropatriarcal que ha mandado a la mujer a comprar, Pero sino podría que él mandar un también esclavo. participa. Podría Claro, mandar un claro, esclavo hombre. claro. No tiene que Sí, por qué sí, sí. ser. Pero sí que es verdad que son guiños a toda la sociedad más actual, pues para hacer al personaje más
más creíble y que el espectador tenga más afinidad hacia él, ¿no? Entonces, estoy totalmente de acuerdo con lo que dices, Arnau. Otro tema que si te parece puede ser interesante es, te voy a formular yo la pregunta ahora, a ver tú qué opinas, porque creo que te llamó la atención. A ti más que a mí. Yo quizá no le di tanta importancia cuando lo vi, pero cuando me pasaste tu guión con tus anotaciones, dijo, hostia, es verdad. Es que, ¿qué hacen los romanos saqueando lápidas en un cementerio judío? Que no tienen piedra para construir un circo. A Además, ver, bueno, sí, eso, claro, claro. ¿cuántas, Es cuántas decir, tumbas tendrían que saquear para construir un circo como el que aparece en la película? no hay suficientes tumbas. Además, es lo que escribí por ahí, que supongo que es lo que te ha llamado la atención. Estamos en el siglo I. Es la época en la que Augusto ya está muerto, porque es el 33, pero acaba de morir. Es decir, es el hombre que dijo que había cogido una Roma con ladrillos y la había convertido en mármol. Y claro, a ver, ¿qué pasa aquí? Excepto Judea. Claro, en Judea no, en Judea eran todos pobres y no sé, los romanos eran pobres, no tenían presupuesto o algo y claro, y reutilizaban piedra. Y dices, no, porque los romanos tenían perfectamente una infraestructura suficiente, un poder humano, un poder económico, aunque no se construyera nunca ese teatro, perdón, ese circo raro y opulento, tampoco es verdad que tuvieran la necesidad de expoliar. Además, en una provincia tan volátil como Judea. Es decir, Claro. ni el más estúpido de los gobernadores se Y atrevería mira que lo jamás, sabía de y los estúpidos, ¿eh? hubo, ¿eh? Y Los muchos. hubo. Pues incluso el más estúpido que hubo, el más inútil, se le ocurriría jamás profanar tumbas judías para construir una cosa romana. Es decir, es absolutamente absurdo, sería Y imposible. eso sea un motivo para justificar esa rebelión de los judíos. Ah, Porque esa es otra, si te claro. fijas, hay un momento que dicen, es que los romanos, cuando me parece que es El chico ese que le hieren. sí, el chico este que lo traen, que pertenece a los celotes, que Ben-Hur le cura y el otro le dice, pero tú qué estás defendiendo a los romanos, es que nos están saqueando las tumbas. Y el otro hace, ¿cómo? ¿Saqueando las tumbas? ¡Qué Y no lo sabía, no sacrilegio! lo Y no sabía. lo sabía, claro. Están saqueando el cementerio más grande de Jerusalén, que lo ves ahí y lo ponen con muchísimas tumbas cuando llegan las legiones. Y Un muchos momento romanos muy muertos impresionante. también. Hay una escena que se ven los romanos muertos que han sido también emboscados Sí, allí, ¿eh? sí. Mientras estaban, o sea, imagínate, había como por lo menos 30, no sé si conté, 30 o 30 y pico romanos muertos mientras estaban saqueando tumbas. ¿Qué pasa? Que Sí. mientras estaban saqueando las lápidas no se pudieron defender de un ataque de un grupo de celotes. Romanos bien No tiene organizados. sentido. Claro, es que son todo un poco así incoherencias, ¿no? Que realmente nos dejan esos detalles que a lo mejor a ojos a simple vista, porque a lo mejor la primera vez que tú ves la película sin prestar atención, no te das cuenta de estos detalles tan ínfimos, ¿no? Pero realmente cuando la analizas con más detalle, como nos ha pasado a nosotros, pues nos damos cuenta de que hostia, Claro, es es que se que pueden haber preocupado un poquito más de limar estos pequeños detalles. Que es normal que se te escape algo, sí, pero es que, como veis, la lista es demasiado larga, a mi parecer. Pese a que la película, ya os daremos la valoración al final, pero se puede ver, pero es que estos son muchas incongruencias. ¿Y qué llevamos? ¿30 minutos de película? ¿Y son 2 horas? O sea, no sé, por Y cierto, también ¿cuánto 30 tiempo? minutos de vídeo Llevamos también. 30 minutos de vídeo Imagínate. y nos queda más de la mitad de lo que teníamos preparado. O sea, pues nada, vamos Ostras. avanzando. Sí, Otro tema importante, Tierra Santa. ¿Jerusalén es Tierra Santa? En ese momento, claro. tiempos de los Aquí, romanos, sin sí. Cristo crucificado y renacido y resucitado, no sé, ese nombre quizás se dio más adelante, ¿no? Sí que sabemos que las cruzadas sí que fueron a recuperar Tierra Santa y que ese término pueda venir un poquito de antes, pero en el siglo I después de Cristo, sin Cristo muerto, que se le llame Tierra Santa, a no ser que los judíos ya le diesen esa catalogación como su tierra prometida, esa que Claro, claro. constaba en sus escrituras, que era el lugar donde se tenían que establecer el pueblo judío, ¿no? Claro, es decir, yo creo que aquí, más que un error histórico, que, a ver, es que realmente era una tierra, no sé si santa, pero era una tierra sagrada, ¿no? A la que Mm. incluso, pues, el mismo sionismo desde el principio ha querido volver. Aquí hay que discutir un poco cómo, pero eso ya es otra cosa. Pero el caso es que
yo creo que aquí más que nada, y no tiene más secreto, que ha sido una elección desafortunada del nombre. Porque Tierra Tierra Santa es Sagrada un o nombre, tierra claro, prometida, ¿no? Algún claro. término quizá más. A lo mejor ¿tú la viste en inglés? Sí, También sí, dice sí. Tierra Holy Land, Santa. sí, sí, sí. Ah. Es lo mismo. Sí, sí, en ese sentido, no, la traducción, por lo que veo, es bastante acurada, pero en ese sentido es así. Es decir, yo creo simplemente que tampoco hay que darle a eso, no hay que darle tanta importancia porque creo que es una elección un poco desafortunada del nombre, pero ya está. Es decir, no creo que tenga más que eso. Aunque, por ejemplo, hay que verlo, y hablando un poco también de judíos y de cementerios, hay que volver un poco a Mesala porque al margen de lo que ya hablamos o ya hemos hablado de eso del rango de capitán y todas esas cosas un poco confusas que hay, también hay que recordar en el tema de la batalla que se me ha olvidado antes que una de las batallas donde eso, ¿no? Que por voluntad divina prácticamente le nombran capitán y todo el mundo recibe el fax en la cabeza y dice, uy, oye, Hay que seguir a actualización del ese. sistema, Hay que seguir a tenemos ese un nuevo tipo. capitán. Sí, pues en esa parte es una batalla nocturna y eso es algo que hay que recordar Sí, que prácticamente nunca se hacían batallas nocturnas, pero más que nada porque, primero porque no se había inventado las gafas estas que tienen de visión sí, nocturna eso es. los soldados de ahora, pero además que es imposible, si ya en una batalla diurna, con todo el polvo, si había lluvia, si había fango, si había lo que sea, ya es confuso. Imagínate de noche, no ves ni tus aliados. Por tanto, es que ninguno de las dos partes quería luchar de noche porque es muy confuso. Los generales no ven absolutamente nada, no pueden dirigir la batalla A no ser que y... sea una escaramuza nocturna, una pequeña incursión en Claro, campamento claro. enemigo, pero una cosa, quiero decir, puntualísima y que no movilizase tampoco a un número muy grande de tropas. Ahí Es que hay estoy que totalmente de entender que acuerdo. la mayoría de las guerras eh, se libraban con escaramuzas y con asedios. Las batallas eran momentos muy excepcionales en los cuales se podía decidir una guerra, por lo que un general no quería tampoco ir a la batalla porque sí. Igual que lo que vemos en el asalto que hacen en ese fragmento de la película, en lo que atacan una ciudad de noche con flechas ardiendo, pero lloviendo. Es decir, es completamente fuera de sentido, que no tiene ningún sentido atacar una ciudad de noche y con lluvia. Pero bueno, al margen de todo esto, me gustaría también hablar del hecho, y bueno, ya que estamos en Mesala, que hablan de que su abuelo, sí, ¿no? Su Sí, abuelo, sí, sí, el que que ha luchó caído con en César, ¿no? desgracia, O luchó contra César, sí, o sí, algo así, ¿no? nos dicen que fue crucificado. Eso es algo que hay que poner también bueno, en solfa, ¿no? Porque mm, hay que entender que la crucifixión era un acto, bueno, infame. Es decir, un ciudadano romano por ley no podía ser ni torturado ni crucificado. Ahora, después ya hacían lo que hacían, pero en teoría crucificado, que es la cosa un poco más pública, es imposible. Y que Julio César fuera ahí y crucificar a sus enemigos, primero que no lo hizo históricamente, porque habría sido un suicidio político. Crucificar, entiendo que un senador o algún Un prohombre de personaje estos importante, claro, romanos. ni a los soldados, no lo haría ni con sus rivales, ni con los que Claro, luchaban en un campo de batalla, ¿no? Yo entiendo que aquí, si se tenía que hacer algo, se hacía una purga, porque se han hecho en Roma se hicieron desde crucifixiones. siempre, con Sí. Sila, con Mario, cuando uno estaba en el poder, pasaba por el cuchillo a los otros, en tiempos de los emperadores también, pero es lo que tú dices, no se crucificaba. A un romano no se le crucificaba, se No se crucificaba pues puede, se a los puede. esclavos como Espartaco que se rebelaban, en este caso a los bandidos, como se hizo luego Poncio Pilatos dando la autorización para que se crucificase a Cristo y a esos bandidos, pero a un romano, a un ciudadano romano y más de alta alcurnia, es lo que tú dices, es un suicidio total, es que es jugarte el pellejo y que el Senado no lo permitiría, ni un No, emperador tampoco lo haría, ni un gobernador, hasta el más tonto de no. los gobernadores tampoco lo haría, ¿no? Como lo de las lápidas, eso estoy totalmente de Sí, sí, acuerdo. sí. Pero es que además, es que es un suicidio político, pero es que además no te puedes arriesgar a cruzar esa línea porque en ese momento en quizá más de tensiones, imagínate tú que crucificas a alguien, es que el siguiente eres tú. O sea, no hay punto de comparación. El siguiente eres tú.
Por ejemplo, otra cosilla, quizá podemos volver un poco a cómo van vestidos los legionarios romanos, si lo quieres comentar. Vamos a esa escena de cuando llega la décima Fretensis, ¿no? Cantando esa ¿En marcha serio? militar, sí, que esa está muy bien, realmente es uno de los aspectos Claro, que está chulo está muy porque bien. realmente nunca se ha recogido en ninguna película una canción de marcha militar, pero si se canta en la actualidad, si los ejércitos actuales la cantan, obviamente los ejércitos romanos también lo cantarían, Y como se todos hacía, los se hacía, ejércitos. se Claro, hacía. está, a ver, en este aspecto podríamos decir que le da un toque de calidad a esos defectos, intenta suplir, para nosotros, desde nuestro punto de vista, suple un poco todas esas carencias que vemos cuando aparecen, o cuando ya habían aparecido los legionarios, pero ahora que vemos a la legión llegar, entrando en Jerusalén, a esa décima fretensis que viene y que deja el cementerio a mano izquierda, como has dicho, ¿no? Que se ve un cementerio enorme a las afueras de la ciudad, pues en esa escena pues podemos ver una cantidad de aspectos incongruentes que nos llaman la atención bastante, sobre todo a nosotros que nos gusta más la legión, ¿no? Que estamos acostumbrados a vestir la panoplia. Entonces, vemos detalles que son llamativos, que quizá a vosotros no os llamen, pero ahora cuando os los comentemos, seguramente que digáis, hostias, es verdad, sí que tienen razón estos muchachos tan majos y tan guapos que se les ve aquí. Entonces, el primer detalle que Eh, hemos visto es, por ejemplo, el tema de los escudos. sí. Hostia, ¿qué escudos son aquellos? Escudos minúsculos. Cuando todos sabemos que el scutum romano o los escuta romanos eran escudos enormes que cubrían a un legionario desde la cabeza hasta los pies. Bueno, hasta tenían elevado desde los ojos hasta las rodillas. O sea que un escudo de esas dimensiones apoyado en el suelo a un hombre podía llegar a la altura del pecho. ¿Vale? Entonces, cuando vemos esos extra pequeños escudos que lleva la Legión Décima Fretensis, pues hombre, quieras que no, me parece una aberración. Una aberración y un insulto a los escudos romanos y a la panoplia romana en general. No sé qué opinas tú, Arnau. Sí, sí, no, absolutamente. A ver, como siempre, intento hacer un poco de abogado del diablo, pero supongo que debe ser una cuestión de presupuesto, pero no creo que sea tan caro porque además esos escudos, que yo tengo la opinión de que estos escudos simplemente van rotando de las películas de romanos, porque esto se hace muchísimo, sobre todo en las películas históricas, lo que se hace es alquilar el material de otras películas y simplemente reciclarlo. Y eso Claro. se ha hecho con el material de Gladiator muchísimas veces. Ahora que el Russell Crowe alquiló, bueno, digamos, subastó su armadura de Máximo, Saldrá pues en lo cualquier otra mismo. película, ¿no? Saldrá en Sí, sí, cualquier sí. Es película. que vete tú a saber, vete tú a saber. Y en ese sentido es así. Pero es que además no es solo el escudo, Ya. porque esta equipación de corchopán un poco la encontramos también, por ejemplo, con los cascos. Unos cascos que es verdad que son de factura barata y son hechos en masa y probablemente son de goma o son de Sí. plastiquete de esto, pero es que no, aunque sean así, pueden hacerse con la Un poco forma mejor, con correcta. más detalles, ¿no? Claro, yo no digo el material, porque evidentemente tampoco puedes hacerlo ahí todo de hierro, pero la forma da igual si la haces de una manera o de la otra, la puedes hacer correcta y el coste será el mismo, simplemente no añades quizá las cejas estas del gálico o no añades decoraciones de chapitas por ahí, pero la forma es la misma. Tu Y, y casco, la, y por favor. la... Enseña tu casco al público para que sepa cómo tiene que ser un casco de Sí. legionario normal. Yo como buen romano tengo mi fuente de inspiración aquí un momento. Os vamos a hacer una primicia aquí, os vamos a enseñar en exclusiva cómo debe ser un casco de Aquí legionario. tenéis mi casco. Y. ¿Ves? Esto, amigos míos, Esto es un es un casco. casco de verdad, ¿vale? Es un casco itálico G, que es verdad. Me quito los auriculares, ¿eh? No, no hables porque no te, no te oiré. Es un casco, ¿vale? Muy bien. Es un casco que, como veis, lo que hace es proteger primero. Esto también lo explicamos al grupo de recreación, ¿eh? Si queréis vernos en algún momento. Protege las. Espera un momento. Ahí está, ahí está. Este es el detalle de calidad. Es un casco, ¿vale? Que lo que hace es protegerte todo, ¿vale? Entonces te protege las mejillas por encima y por detrás. ¿Qué pasa? Que en la película, esta visera, si lo queréis llamar así, apenas sirve para taparse del sol, porque es súper fina y después las protecciones estas de aquí atrás también inexistentes.
Y en ese sentido, ahora me pongo los auriculares, ¿eh? En ese sentido, pues hay que tener en cuenta también que hacer un diseño así no habría sido tan complicado. No habría sido tan. No habría supuesto un sobrecoste de ningún modo. No podría haber sido. Y también en ese sentido, tenemos también esas famosas mochilas. No sé si lo quieres comentarte. Bueno, sí, las mochilas expedicionarias, ¿no? En plan Navy SEAL, ¿no? Que van con unas mochilas, con unos sacos de dormir aquí enrollados en la Ah, espalda, mochila. en plan como si fueran de Boy Scout, ¿no? Que vayan, parece que la Legio Décima Fretensis vaya a alojarse en un descampado montando sus tiendas de campaña y duerman en saco de dormir, ¿no? O Estas que se sea, tiran es... así y se montan. Sí, 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 es que parece como una, vamos, es que me parece totalmente una aberración cuando sabemos que los romanos en ningún momento llevaban mochilas, sino que llevaban sus furcas, esos palos de madera donde colgaban toda la panoplia, que sí que llevaban animales de carga, que es donde llevaban las tiendas para montar los contubernios. Mm. Y luego cada legionario pues, llevaba las picas, llevaba instrumental diverso para montar, como pueden ser las dolabras, para cavar zanjas, etcétera, etcétera. Entonces, esas cartucheras en el pecho. ¿Qué es esto? ¿Para qué sirven las cartucheras en el pecho? ¿Para la munición del pilum o qué? Vete a saber, vete a saber. Es que me pareció que toda esa épica que tenía la llegada de la décima Legión Fretensis cantando su marcha gloriosa de Roma, se pierde cuando hacen un primer plano y se ven estas atrocidades. Porque realmente desde el punto de vista de la recreación, pero desde el punto de vista un poco del rigor histórico, es que, macho, un poco más de detalle, ¿no? Que tienen menos detalles que el salpicadero de un Seat Panda. Sí, me ha gustado Realmente. esta. Me ha Y los gustado. detalles que hay, pues oye, cuídalos un poco más, que tampoco te estamos pidiendo aquí un rigor 100%, pero no me pongas ni mochilas ni cartucheras. Pero es Una que, furca donde vaya toda la panoplia claro, colgada. pero es que esto con una búsqueda, haces un tecleo y en Google lo tienes. Tienes la columna Trajana, si es que no hace falta ir más lejos. Y después tienes, por ejemplo, el tema de las espadas y las malditas muñequeras. Las muñequeras, que esto a mí personalmente me da muchísima rabia. Pero esto que lo encuentras también en algunos grupos de recreación, pero sobre todo en las películas, porque tengo que decir que esto de que hay grupos de recreación que lo tienen, suele venir poco de esa cultura de ponerse muñequeras por todas partes. Es ver cualquier película de época, pero cualquier, quizá del siglo XV para abajo, incluso medieval, alto medieval, que no hay manera, todos llevan muñequeras, que dices, ¿por qué llevas muñequera de normal? Es otra prenda que te tienes que poner porque sí. Y esa gente no podía. Además, el cuero, nosotros sabemos lo que nos cuesta de dinero el Muy caro. cuero en el grupo de recreación. Es carísimo. Porque tienes que curtirlo, tienes que cortarlo, moldearlo. Si es cuero Pues toma, además duro, muñequeras, tienes que darle forma. la mochila, el saco, todo era de cuero, o sea que ahí se han gastado un pastizal, hasta el casco que parece a mí que es de cuero. Pero bueno, si te parece yo lo iría dejando aquí, Arnau, porque que llevamos ya casi tres Tres cuartos de cuartos hora de hora más. ya, sí, sí. Entonces yo haría, si acaso, un remate final con una tercera entrega de este Conversando con Historia, pues para conversaciones con historias, que ahora Ah, no eso. se me va a quedar el nombre. Lo voy a Conversaciones escribir con aquí. historia. Sí, pónmelo ahí en un letrero que yo lo vea detrás tuyo, porque si no, conversaciones con historia. Entonces, Ahí lo tienes. si os parece, pues lo haremos en una tercera entrega. Intentaremos concluir el programa. Esperamos por los dioses, por los 359 dioses del Panteón romano, Eso es. esperamos que nos dé tiempo, Sí, porque sí no, que es verdad ya que lo nos haremos. hemos, nos Que hemos si parado un no. poquito más en la parte de la Legión, que es la más interesante. Entonces, pues nada, yo, si quieres añadir algo antes de despedirnos. Sí, yo Y creo que, a ver, entended, ya intentaremos que en las próximas no nos salga tan largo, pero tenéis que entender un poco que esto es aquí, improvisado total. claro, estamos Vamos improvisando, estamos conversando. teniendo una conversación normal. Entonces, ahora estamos dando muchísimos detalles, pero si analizamos alguna vez más películas que tengan el ambiente militar romano, quizá ya no entraremos tanto en detalles, porque ya tendréis esta de aquí, esa presente versión de película que ya lo hemos hablado muchísimo. Entonces ahora, pues hemos hecho bastante, lo hemos hecho bastante más extenso, pero simplemente para que podáis tener una base de referencia y luego ya pasaremos un poco por encima
dando un poco por entendido que ya lo habéis O escuchado, ya no, lo tenéis o no. presente. Quién sabe, Claro, porque nos si no, emocionamos, ya sabes que nos emocionamos y luego... sí, pero si no, también podéis mirar nuestros vídeos sobre el ejército romano, que es Muy bien, auto-spam, es válido, ¿vale? claro, claro. Y nada, entonces sí, con una más bastará. De hecho, esperemos que no dure tanto. Pero bueno, intentaremos también colgar los vídeos con una poca diferencia, porque si no, os vais a olvidar. Así que los tendréis prácticamente seguidos, ya veremos con qué frecuencia. Pero nada, yo creo que puedes hacer los honores, hazlo. Y puedes despedirnos bien. Pues, tan solo eso, recordaros pues que podréis seguirnos a través de nuestros canales habituales de YouTube. El audio se subirá también a iVoox para los que no queráis vernos el careto. No hay problema, lo asumimos. Nos podéis seguir también por Facebook, por Twitter y a través de nuestro correo electrónico. Entonces, como siempre hacemos el llamamiento final a que os suscribáis, obviamente porque nos gusta que la gente se suscriba, porque recibiréis también el aviso puntual de todos los episodios que vayamos publicando. Y nada, pues nos vemos en la siguiente entrega de conversaciones con historia. Conversaciones con historia. Es que Tatúatelo en la siempre mano. me lo voy a tatuar aquí en la frente porque como también me veo en la pantalla, Sí, pero se verá al revés, ¿eh? Porque es la web. Tienes que tatuártelo al revés, en porque hebreo, así se verá hebreo. bien. Lo leeré en hebreo. Como en las ambulancias, pues igual. Muy bien, Venga, pues nada, si os parece, nos seguimos oyendo y nos seguimos viendo en Cliófilos, un paseo por la historia.